Radio María presenta Estar con Él, un espacio para reflexionar en torno a la importancia de la adoración eucarística en nuestra vida de fe. Conduce María Teresa Domínguez. Bienvenidos, querida familia de Radio María, a un nuevo capítulo del programa Estar con Él, Estar con el Señor, organizado por la Comisión Nacional de Adoración Eucarística de Chile. Y hoy día tenemos, así como en todos los programas de este segundo ciclo, ¿no? Testimonio maravilloso, tenemos a un gran invitado, una vez más. Se trata de un tenista que seguramente muchos de ustedes lo conocen, han oído hablar, y también, si no de él, por último de su nieto en la actualidad, Nico Jarry. Y estamos con Jaime Fillol. ¿Cómo estás, Jaime? Yo muy bien, gracias, Tere. Qué bueno. Actualmente Jaime, después de una prolífica carrera, ahora está dedicado a ser director, ¿no?, del Instituto de Deporte y Bienestar de la Universidad Andrés Bello. Así que está ocupadísimo, y en sus ocupaciones, en medio, además es adorador. Bienvenido, Jaime. Muchas gracias. Gracias por la oportunidad de conversar con ustedes sobre este lindo tema. Y aquí Tere Serrano va a disparar primero, que también es de la comisión. ¿Cómo estás, Tere? Muy bien. ¿Cómo estás, Jaime? Bien, gracias. Bueno, mira, la idea de esta entrevista es poder conocerte un poco más en una parte más íntima. Ya muchos conocen sobre ti, sobre tu carrera, pero bueno, antes de adentrarnos a esta parte más íntima, haznos un breve resumen sobre tu vida. Cuéntanos de cuántos hermanos tienes, cuéntanos si en tu familia hubo interés por el deporte. Por la fe también. Uh-huh. Sí, bueno, feliz de hacer eso, porque pienso que muchas veces es un tema que no se toca tanto, uh-huh, ¿cierto? Y en el caso mío, yo diría que todos mis hermanos, porque fuimos 8, 5 hombres y 3 mujeres, han fallecido 2, mi hermana mayor Elena María y un hermano menor que yo, Esteban. Así que somos 6 en este momento y recordamos con mucho cariño nuestra infancia, nuestros tiempos en el colegio, en el club de tenis. Una vida muy, yo diría que bien, se diría normal, por lo menos en esos tiempos. Uh-huh. Ahora la palabra normal no es tan reconocida, sí. No estamos tan seguros, pero efectivamente mis padres de mucha fe y de misa cotidiana, diríamos, sino uh-huh, diaria, uh-huh, nos fueron marcando a nosotros también del valor de estar cerca de Dios, el valor del mismo valor de la iglesia. Ellos eran cercanos a la parroquia Nuestra Señora de los Ángeles, donde vivíamos. Uh-huh. Y bueno, nos unió esta hermandad muy cercana, yo diría, porque mis padres lo que siempre nos inculcaron era que no compitiéramos, no hay competencia. Dentro de nuestro grupo familiar somos todos queridos, amados y preocupados el uno del otro. Uh-huh. No hay preferidos y no tenemos uno que vamos a dejar de lado porque es más complicado. O sea, éramos todos con esa idea de un bien común, somos toda una familia unida y hemos tratado de mantener eso todavía. Y también hemos tratado de comunicárselo a nuestros hijos. Uh-huh. El mundo del tenis salió por casualidad, porque mis padres no fueron deportistas. Sí apreciaban el deporte y sabían que también a lo mejor con 5 hombres era mejor mandarlos afuera a jugar que rompieran la casa. Y así que también el mundo del tenis fue una cosa importante. Nosotros jugamos tenis en el Club International, un club que queda en Bellavista. Y no sé si tú me diste un resumen. Después de mucho tenis, jugando bien, nosotros los 5 hombres fuimos al Instituto Luis Campino, Instituto de Humanidades Luis Campino. Uh-huh. En los 5 empezamos ahí desde primera o segunda, preparatoria, hasta que terminamos el colegio. Terminado el colegio, yo hice un año de educación física en la Universidad de Chile y después
terminado el primer año, fui a jugar un campeonato de tenis en Miami, me fue bien y me ofrecieron la oportunidad de quedarme a estudiar en la Universidad de Miami con una beca que me pagaba todo. Así que yo llamé para la casa a preguntar si les parecía bien que me quedara y me dijeron que sí, obviamente. Como que se daban cuenta que lo mío era relacionado con el tenis y la oportunidad de seguir jugando tenis y estudiar era una oportunidad única. Así que hice 4 años allí en la Universidad de Miami, seguí con los estudios de educación física y justo coincidió en ese tiempo en que yo me gradué de que el tenis se hacía abierto o profesional. Hasta ese momento el tenis era una cosa de aficionados, era un deporte amateur y nadie se dedicaba al tenis, como hoy día se habla, si todo este chiquillo está dedicado al tenis. Pero bueno, me gustaba tanto que realmente era una dedicación, pero no por la intención de dedicarme, sino que porque me gustaba tanto. Y eso se dio un ambiente también muy propicio en Miami, también ahí muy cercano el campus de la Universidad de Miami está al lado de una parroquia, Santa Mónica, y ahí yo tenía también un espacio de acogida y de acompañamiento. Eso mismo te iba a preguntar, sí. O sea, tú durante todo este tiempo de adolescencia y ya después cuando te quedaste allá en Miami, o sea, ¿tenías una relación cercana con Dios? ¿Tú ibas a misa los domingos? Cuéntanos un poco si es que en tu rutina estaba esto de la cercanía con Dios, de hablar con Él, mientras te dedicabas al tenis. Sí, correcto. Yo, hablando del tema de la adoración, yo siempre tengo la imagen en el Luis Campino, hay una capilla a la entrada del colegio y ahí se mantenía el Santísimo y muchas veces nos invitaban, nos decían pasen a adorar el Santísimo, a rezar, y también nos tocaba una vez al mes, los primeros viernes del mes, subían el Santísimo a la iglesia o el templo o la capilla grande que estaba en el segundo piso y se interrumpía todo. Nosotros escuchábamos al monaguillo, por decirlo así, que llevaba la campanilla tocándola y el padre llevando el Santísimo. Eso lo recuerdo yo con bastante nitidez. Así que, bueno, pero como decía en un comienzo, mis padres eran activos en la parroquia, incluso en los tiempos donde, esto estoy hablando, antes del Concilio Vaticano II, que eso no era muy común. Pero yo recuerdo que el párroco, que era el padre Morán, que era un sacerdote belga, cumplía, falleció obviamente, el mismo día que yo, así que nos mandábamos saludos mutuamente. Así que siempre hubo una relación muy cercana con la iglesia. Qué bonito. Elizabeth. Hola, Jaime. Mira, te quería consultar. Yo sé que tú este año publicaste tu libro Huellas en la Arcilla. Quiero que nos cuentes un poquito de qué se trata, pero también te quiero contar de que hay muchos autores que están muy ligados a las capillas de adoración y creen que la inspiración en las capillas para realmente estar y formar un libro los ha llevado a tener grandes acontecimientos en estos escritos. Quiero que tú nos cuentes si hay algo de eso. Bueno, o sea, no sé si son grandes acontecimientos, pero yo diría que a lo mejor sí, efectivamente mi vida ha sido bien inusual. Me casé con una chica americana. Yo estudié 4 años allá en Estados Unidos, pero mis relaciones eran con Chile. Y terminé casándome con una americana, cosa que, bueno, agradezco a Dios por lo que me dio. Y el libro, mejor me vuelvo a lo de mi vida. Nos tocó con Mindy, bueno, recorrer muchas partes del mundo y viajar y una linda vida.
a lo largo del circuito del tenis. Después, cuando los chicos ya estaban más grandes, tenían que ir al colegio, obviamente ya teníamos que focalizarnos en un solo lugar, y compramos una casa acá en Santiago, y los chicos empezaron a ir, la mayor Cecilia al colegio Villa María, y después poco a poco mi hijo Jaime, venía 2 años después, entró al colegio Cordillera, que en ese momento estaba dentro del Tabancura, y alcanzó la tercera, era chica todavía cuando viajábamos, pero ya cuando ella ya estaba a nivel escolar, también se sumó al Villa María, y eso lo hicieron también Natalia y Catalina, así que las 4 mujeres estaban en el Villa María y Jaime estaba en el Cordillera. Pero las cosas de la vida nos llevaron a tener que irnos de Chile, y nos fuimos por trabajo a Aspen, Colorado. De ahí estuvimos 3 años. No pensábamos que Aspen era no el mejor lugar para criar una familia, porque es una ciudad, un pueblo muy, muy atractivo, donde hay gente muy especial viviendo ahí. Son toda gente de muchos recursos y llevan una vida bastante distinta a la que pensábamos nosotros con Mindy íbamos a vivir, y que pensábamos que para nuestros hijos era mejor el estilo de vida de nosotros. Así que nos fuimos, por suerte, hubo una oportunidad de ir a San Francisco, California, y ahí estuvimos 5 años, estuvo todo eso muy bien. Volvimos a Chile, y bueno, eso fue el año 93. Y entre otras cosas que han ocurrido, ciertamente que dentro de la vida tenística habían también instancias bastante marcadoras y también difíciles, como fue, por ejemplo, que fui amenazado a muerte en una ocasión, y yo le tuve miedo a eso, y no quería asumir el riesgo. Mi suegro, de origen sueco, porque esto ocurrió en Suecia, me dijo: Jaime, yo te acompaño, yo voy a ser tu guardaespaldas. Eso me motivó a decir que sí, que bueno. Y creo que eso fue una buena decisión. No solamente porque estoy aquí vivo hablando con ustedes, sino que porque me di cuenta que tenía yo en mi suegro un buen aliado. Y Jaime, y en ese periodo de matrimonio, ¿no?, de crianza, de relación con tu suegro, tu mujer, todos estos años que estuviste casado, ¿el Señor siempre estuvo ahí? También en el fondo ustedes tuvieron, o sea, ¿sentiste que el Señor siempre estaba ahí en tu carrera, sí, en tus éxitos, en tus fracasos? Cuéntanos un poco sobre eso. Bueno, yo cuando llegué a Miami de 18 años veía que la cosa era bastante difícil, el cambio cultural muy grande, y entonces yo estaba viviendo y siendo observando una cultura muy distinta. Claro. Y yo sabía que necesitaba la ayuda de Dios, tenía que estar afirmado de Él realmente. Y así, bueno, todo el tiempo, cuando yo estaba viajando, yo procuraba ir a misa los domingos. Para un tenista que está viajando semana tras semana de un lugar a otro es bien difícil de hacer, sí. Pero yo lo tenía presente siempre. Y bueno, Mindy, que no era católica, era de una religión protestante, se bautizó y nos casamos por la iglesia, obviamente, acá en Santiago, y ella me acompañaba también cuando podía, obviamente, porque a veces tenía que a lo mejor quedarse con alguno de los niños, pero sí, siempre muy cercano a la iglesia. Yo creo que es una de las cosas que nos hace falta hoy día, poder comunicar que la iglesia está para eso. Y el Señor, antes de cada partido, está este vértigo. Bueno, ahí les puedo contar también, sí. Para darle un toque a lo mejor un poco más liviano a la conversación. Obviamente que yo siempre rezaba para que Dios me ayudara a ganar. Exactamente, por eso te pregunto. Sí, eso no cabe duda. Pero mi papá me enseñó, me dijo cuando yo era joven y estaba jugando ya bastante bien, me dijo: Jaime, no te olvides nunca de que el tenis no es un fin, sino que es un medio.
Y yo me quedé con eso, sin preguntarle, bueno, ¿y cuál entonces sería el fin? Pero como que yo entendía un poco para dónde iba. Estando en Inglaterra, jugando Wimbledon, y yo ya tenía a lo mejor 2 o 3 años ya en el circuito, es decir, tenía 25 años más o menos, y yo pintaba para seguir avanzando, y me tocó jugar en la tercera vuelta con un jugador australiano que era muy bueno, que ya me había ganado antes, pero yo decía, bueno, ya ha pasado, ya es mi turno. Y para los días de San Pedro y San Pablo, allá en Londres, yo procuraba ir a misa. En esos tiempos era un día festivo también en Inglaterra. Y me acuerdo ir caminando a la iglesia, la del oratorio San Felipe Neri, y a pedirle que, Diosito, tienes que ayudarme aquí en este partido, me toca a mí ahora, es mi turno. Es mi turno. Resulta que me volvió a ganar. Me sacó la mugre de nuevo. Faltaban más oraciones. No. Bueno, eso entonces yo analizaba la cosa. Bueno, es que este señor rezó más que yo. No creo. Y eso me sirvió para pensar en lo que mi papá me había dicho. Que hay otra cosa que es mucho más grande que ganar un partido o ganar un campeonato o ser número 1. Esto que es Dios, ir hasta allá. Entonces, así aprendí esa lección. En Wimbledon. Exacto. Muy bien. Buena Jaime, lección. En tu libro, como comentaba Eli, Huellas en la arcilla, comentas que el 2021 fallece Mindy. Y queríamos también saber cómo viviste su partida, me imagino obviamente muy triste después de tantos años de matrimonio, y también que nos cuentes cómo Dios fue un apoyo, y si lo sigue siendo, me imagino, para poder sobrellevar momentos difíciles como este. Sí, bueno, la enfermedad de Mindy fue una enfermedad larga, lenta, de difícil diagnóstico en un comienzo. El primer diagnóstico, es decir, la primera visita al médico porque había unas cosas que yo y mis hijas, porque mi hijo Jaime vive en Nicaragua, mis hijas lo veían igual que yo, conductas que no eran malas, pero no eran las normales de Mindy. Entonces eso fue el año 2013, cuando fuimos a ver al médico por primera vez para ver qué podría ser lo que ha producido un cambio en ella. Y pasaron casi 4 años en que ella iba empeorando y sin tener un diagnóstico, porque los médicos no estaban seguros de qué podría ser. Finalmente se le dio un diagnóstico de parálisis supranuclear progresiva, que es una enfermedad que no tiene realmente tratamiento. ¿Es pariente de alguna que uno conozca más? ¿De Alzheimer? Sí, se confunde con Parkinson. Con Parkinson. Se confunde con Parkinson. Así que ella como que nos fue guiando, nosotros también junto con ella, a darnos cuenta de que íbamos por un camino que iba a terminar con la muerte de ella. Solo queríamos que ella no sufriera tanto. Y yo creo que, bueno, no cabe duda que Dios nos acompañó mucho en eso, porque incluso salieron algunas oportunidades de tener recursos para paliar los gastos, que eran altos porque teníamos que tener a alguien cuidándola las 24 horas. Entonces uno dice, bueno, curioso que era como ganarse la lotería precisamente para cubrir esos gastos. Pero aparte de eso, yo creo que Dios también la protegió, la cuidó dentro de ese ambiente difícil y de dolores. Una cosa que yo creo que a todos nos fue enseñando es que Dios no nos deja. Dios está con nosotros todo el tiempo. Recuerdo que una compañera de colegio de mi hija Natalia se ofreció para ir a cantar a la casa. Venía
2 veces a la semana, más o menos, y venía y cantaba. Precioso. Como una y ahí terapia. nos juntábamos todos. Mm. Así que, Jaime, te quiero consultar a propósito que dices de Natalia. En el libro ella menciona de que después que enviudaste se les pasó por la mente de que tú podías ser sacerdote. yo no le pregunté nunca a ella por qué dijo eso, pero Te veían muy- Algo tiene que haber visto en ti. sí, yo me imagino que esa cercanía con la iglesia, porque yo cuando vivíamos en Aspen, con Mindy ayudábamos en la parroquia de St. Mary's de Aspen. Cuando vivíamos cerca de San Francisco, en Álamo o Walnut Creek, que es la ciudad más grande ahí, yo me formé como ministro extraordinario de Eucaristía allá en la diócesis de Oakland. Y así que siempre he estado cercano a la iglesia. Entonces ella seguramente dice, bueno, si ya no tiene a Mindy, va a tener la iglesia. Claro. A lo ¿Se le mejor pasó por la cabeza alguna vez? No, o sea, No puede estar de muchas formas. Claro, un diaconado a lo mejor, Jaime, sí, pudo ser, ¿cierto? pero no, Más cerquita. yo pienso que ya estoy un poco grande para eso. No, ya siendo adorador, precioso. ¿Les parece, queridos auditores, que nos vayamos a una pausa musical? Este primer bloque con Jaime Mayor, que ya nos comentó sobre su vida, su infancia, etcétera. Y bueno, al segundo bloque veremos con más profundidad cómo es que Jaime se hizo adorador. No nos deje y ya nos vemos. Ángeles bajando y llegando hasta el altar, se unen a adorar a Jesús Eucaristía. Ángeles bajando y llegando hasta el altar, se unen a adorar a Jesús Eucaristía. Presencia real, amor de los amores, Jesús Eucaristía, Jesús el pan de vida. Presencia real, amor de los amores, Jesús Eucaristía, Jesús el pan de vida. Ángeles bajando y llegando hasta el altar, se unen a adorar a Jesús Eucaristía. Presencia real, amor de los amores, Jesús Eucaristía, Jesús el pan de vida. Presencia real, amor de los amores, Jesús Eucaristía, Jesús el
el pan de vida, presencia real, amor de los amores, Jesús Eucaristía, Jesús el pan de vida, presencia real, amor de los amores, Jesús Eucaristía, Jesús el pan de vida. Y estamos de vuelta aquí en el programa Estar con Él, ¿no?, de la Comisión Nacional de Adoración Eucarística. Estamos con Teresa Serrano, estamos con Elizabeth Astudillo, quienes pertenecen a ella, y con el gran Jaime Fillol, que actualmente trabaja como director del Instituto del Deporte y Bienestar de la Universidad Andrés Bello. Recorrimos su infancia, su matrimonio con la preciosa Mindy, y ahora nos vamos directo al Cayo como adorador. ¿Cómo está, Jaime? Muy bien, muy bien. Qué bueno, sí. qué bueno. La pregunta de este bloque, la que comienza el puntapié inicial, es ¿cómo llegaste a ser adorador eucarístico? ¿Cómo se inició este camino? Yo diría que en los tiempos que jugaba, siempre me gustaba de todas maneras, después de la misa, ir a la parte de la iglesia, del templo donde guardaban el sagrario. Sí. Entonces me iba a rezar para allá un ratito. Sí, ya como que era una cosa que me gustaba hacer. Y en Santa Rosa de Lo Barnechea, Santa Rosa de Lima de Lo Barnechea, Sí. el padre Cristóbal Lira tenía, o incluso el padre Jaime, yo creo que Tocornal, empezó ya con adoración los días viernes en la tarde, después de la misa de 8, a adorar el Santísimo. Así que esa era una rutina que ya más o menos la tenía. Hace como unos 20 años, una cosa así. Sí, exacto. Luego el padre Cristóbal se puso en campaña para remodelar, construir una nueva parroquia realmente, porque no solamente se remodeló casi totalmente la iglesia misma, el templo, sino que también el edificio de la parroquia. Y ahí en el edificio construyó una capilla de adoración, separada del templo mismo. Del templo mismo. Y nos pidió, bueno, que obviamente que rezáramos para tener adoradores. Y yo creo que fue una respuesta muy, muy positiva. Nos fuimos apuntando, yo tenía compromiso obligatorio, por decirlo, voluntariamente obligatorio, los lunes a las 8 de la mañana, una capilla permanente. Y así que se fue llenando, pero pasaron algunos años y llegó el COVID, la pandemia, y no se pudo seguir haciendo. Y obviamente que eso causó bastante alejamiento. Yo diría que Santa Rosa está volviendo a tomar fuerza, está fortaleciéndose en ese sentido, y yo no he podido mantener ese compromiso por cosas de trabajo principalmente, que a lo mejor uno diría, bueno, estoy prefiriendo el trabajo a la adoración. Y eso son dilemas con los que luchamos todo el tiempo, pero no dejo de ir a la capilla de adoración, aparte de mantener ese ritmo de los viernes, todos los viernes del mes, o sea, del año, tenemos adoración también. Entonces ha sido muy bonito, muy bonita experiencia. Qué bonito. Oye, Jaime, ¿y por qué, si le podríamos decir a nuestros auditores, por qué deberíamos nosotros hacer adoración eucarística? ¿Qué pasa ahí en la capilla de adoración? Bueno, el hecho que hubiera sido yo ya ministro extraordinario de Eucaristía me hacía mucho sentido, porque si yo voy a estar entregando a Jesús a la comunidad, tengo que realmente parecerme más a Jesús. Tengo que entender mejor qué es lo que estoy yo entregando. Entonces pensaba en eso.
pensaba también yo en que lo sigo necesitando. Yo pienso que hay muchas personas que a lo mejor no se atreven a pedir porque se sienten como Pedigüeños. pedigüeños, ¿no es cierto? No, yo nunca tuve ese problema, me lo he pasado pidiendo todo el tiempo. Pero no solamente pedir, yo puedo contar una cosa que puede sonar media extraña, pero yo pensaba que me gustaría ser como el apóstol San Juan, que era el favorito, y podía estar muy cercano. Entonces yo trataba de acercarme. Entonces ese era un momento en que yo era San Juan, ahí con Jesús. Es una oportunidad, yo diría, que va transformándolo a uno, lo va cambiando. Y si nos puedes comentar, todos tenemos defectos, Jaime, ¿no es cierto? Todos tenemos nuestras debilidades y todo. Sí. Y en el fondo, ¿cómo el Señor va cambiando el corazón? ¿Cómo va cambiando? Si de repente a uno le toca cierta lucha, por ejemplo, el mal genio, o le toca, no sé, alguna lucha en especial, que todas las tenemos. Si tú nos puedes comentar como algo concreto, mira, a mí me cuesta tanto, pero el Señor ha hecho que de mi corazón, por ejemplo, esto. Porque todos los auditores pueden sentirse, digo yo, identificados. Sí, ya lo creo. Yo pienso que Mindy también me ayudó a pensar en eso. Que así como ella estaba llegando a un punto, yo también iba a llegar a ese punto. Y mejor hacer todos los cambios que uno piensa que son necesarios de hacer. Y nosotros los creyentes, ¿no es cierto?, los cristianos que tenemos el requerimiento de hacer examen de conciencia, de reconocernos que somos pecadores. No podemos, y menos todavía si soy ministro de Eucaristía, pretender que yo no caigo en esa categoría, sino que tengo otra. Y no es así. Nadie es así, ¿no es cierto? No, todos somos pecadores. Pecamos 7 veces el más justo, como dice la Escritura del Papa Francisco. Correcto. Así que entonces en la adoración yo también aprovecho ese momento. Hay una figura del Espíritu Santo en la capilla, me hace pensar en el Espíritu Santo. Le ruego que me ayude a hacer un buen examen de conciencia. Hay un crucifijo también que muestra a Jesús dolido, por decirlo así, de estar en la cruz. Entonces esas cosas me hacen darme más cuenta del amor que tiene Jesús, Dios, por nosotros. Y cómo no aprovechar la oportunidad. Es una oportunidad demasiado grande. El trabajo en la universidad también a mí me da un espacio, porque estoy con distintas personas de distintos lados. La Andrés Bello tiene esa característica, es una mezcla muy diversa. Y entonces eso lo hace a uno darse cuenta de lo que Jesús nos ha tratado de comunicar todo el tiempo, que tenemos que darnos cuenta nosotros de dónde venimos y para dónde vamos, y el camino que hay que recorrer, la puerta estrecha, el camino estrecho. Jaime, ¿nos podrías decir si tú has podido visualizar algunos frutos en las comunidades, sobre todo en tu comunidad que tú te relacionas, por el hecho de ser adorador, de este adorador que fuiste comprometido y ahora, ¿cierto?, estás a lo mejor en un proceso, ubicando qué horario poder a lo mejor darlo más adelante, pero tú has visto que hay un fruto así que tú puedas decir, sí, yo no sé, mayor compañerismo, o visualizas otro tipo de cosas. Bueno, no podría decir que tengo certeza de lo que ocurre en otras parroquias, pero sí yo veo que en Santa Rosa de Lo Barnechea hay una fuerza en la parroquia bastante importante, hay un sentido de comunidad muy bueno. Entonces eso a mí me da gusto cuando voy a misa, cuando estoy con los otros ministros de Eucaristía o de alguna pastoral, estamos llenos de pastorales.
Está el colegio parroquial también, que es una cosa, diría que muy valiosa, tener esa cercanía bien real de la vida de las familias hoy día en Chile, en Santiago. Todos esos problemas que son cotidianos, uno los ve, los siente cercanos ahí en Santa Rosa. Mira, Jaime, yo te quería preguntar, ¿no? Tú que has estado como en la elite del deporte, también tienes un nieto que está ahí actualmente, te ha tocado viajar, conocer, también te ha tocado, ya estás como en una época de la vida que puedes mirar el pasado, ¿no? Te quería preguntar respecto a lo que ves en el contexto actual, en los jóvenes, ¿por qué es importante que los jóvenes, que los no tan jóvenes, que todos los adultos confíen más en el Señor, menos en ellos mismos y acudan al Señor Eucaristía? Bueno, es una pregunta que me la hago todos los días porque lo veo en los alumnos, en los jóvenes estudiantes de la universidad que ya son un poco más grandes, pero igual los veo que ellos necesitan y muchos andan buscando un apoyo, algún tipo de San Pedro le dice a Jesús: Señor, ¿y a quién iremos? Yo creo que ese lo están preguntando los jóvenes hoy día. ¿Dónde está esa respuesta? Y yo creo que esa es una cosa que nosotros los mayores tenemos que ayudarles a que se den cuenta que ahí realmente está esa respuesta, ese apoyo. Y puede que no se den cuenta inmediatamente, pero van a ir de a poco dándose cuenta que efectivamente, a lo mejor es un poco muy personal o muy autorreferente lo que voy a decir. Es verdad que la única verdad está ahí. En la universidad se anda buscando la verdad, en la universidad se anda buscando las razones y en el fondo ya nos dijeron, ya está Dios acá con nosotros para decirnos eso. ¿Y Dios está en la ciudad, está en un campo deportivo, está en todas partes, o tú crees que solamente está recluido en una iglesia? No cabe duda que está en todos lados. Si uno me gustó a mí, yo escucho Radio María lo que más puedo, y un sacerdote en un momento dijo una cosa que se me quedó grabada. Me dijo, para encontrar a Dios, para verlo, tenemos que agudizar la vista y afinar el oído. Y si hacemos eso, lo vamos a encontrar. Entonces yo creo que es un esfuerzo más personal. Cada uno tiene que ver cómo va afinando esa vista, qué es lo que quiere ver, y afinando el oído, claro. ¿Cierto? Y agudizar la vista, porque para mí no cabe duda que Dios está todos los santos días presente. Jaime, y en ese sentido, tus nietos, tus hijos, ¿tienen relación con Jesús Eucaristía? ¿Cómo haces tú para llevarlos a Él? Bueno, mis hijos, yo procuré, Mindy me ayudó también ciertamente en eso, con su ejemplo también. Ella también, me acompañó a todas partes. Y yo entiendo que no es fácil hoy día también para un joven darse cuenta de ese tremendo don, de ese tremendo regalo que tenemos, y todavía están, ahora mi hija Cecilia, por ejemplo, la mamá de Nicolás Jarry, ella siempre ha sido muy cercana a la iglesia y lo sigue siendo, y diría que todos mis hijos son así, pero también ellos tienen que educar a mis nietos. Claro. Y ahí también se ve la dificultad, la tensión que hay, ¿cierto? La sociedad no está considerando a Dios en nuestras vidas, le está dando la espalda, y eso genera tanto sufrimiento. Todavía estos nietos no se han podido dar cuenta de eso, pero
poco a poco se van a dar cuenta de que hay un sufrimiento, hay una dificultad permanente. Es imposible no tenerla eso. Por algo Jesús nos dijo que quienes quisiéramos seguirlo, llevemos la cruz. O sea, no vamos a dejar de sufrir, vamos a tenerlo, vamos a tener que saber cómo enfrentamos esa. No verlo como una cruz, porque yo pensaría que la enfermedad de Mindy fue una cruz, pero no fue. Un camino al cielo. Sí, exacto. Dicen que nos acercamos a la cruz, pero a la cruz con dolor. Jaime, yo te quería consultar, porque dices que en una entrevista dijiste, el deporte no es una realidad aparte del resto de la vida, sino que aparte del desarrollo integral de las personas y de la sociedad. Cuéntanos un poco de este desarrollo integral. ¿Cómo les dirías a los oyentes tú que puedan incluir a Jesús en sus vidas por la capilla de adoración? Cuéntanos. Sí, bueno, siempre he pensado yo que hay una cosa cercana entre la fe y el deporte. El hombre intuitivamente, de nacimiento, quiere jugar, le gusta jugar. Es un momento en que él como que se abandona, nosotros nos abandonamos al juego y nos entregamos al juego. Digo yo, ¿por qué no pensar lo mismo referente a la fe? ¿Por qué no puedo yo soltarme y entregarme a Dios? ¿Cierto? Y dejar que, disfrutar eso. Porque es que Él juegue conmigo, Dios, sino que en el buen sentido. Exacto. O sea, como que, no, claro. no estoy diciendo que la vida es un juego. O sea, claro, sino pero que, en el buen sentido, sí, que Dios me guía y que uno lo entiende, pero... entregarse a eso, porque él lo libera a uno. Lo libera, es un alivio muy grande. Lo mismo que cuando uno juega, porque si uno juega por eso, porque se desvincula de lo que no es juego. Entonces, andamos buscando el juego. Busquemos la fe, que es lo que nos permite, o debiera, ¿cierto? No es tan fácil como jugar. Porque ahí hay un enemigo mucho más grande. Hay un contrincante más fuerte, duro. Claro, más fuerte. Duro, pero que ya está vencido. Y la pregunta, como para ir finalizando, porque no se podría quedar aquí horas y horas, Jaime, este tema es precioso, pero es como mirando retroactivamente, ¿sería igual tu vida sin Jesús Eucaristía? Pensando en otros jugadores que viste, en otras vidas que has visto y que no la tuvieron en su momento. Cuéntanos tú sobre eso, si la miras. A ver, yo pienso que la vida mía es así es, y yo ruego para que sea incluso más cercana a Dios. Amigos, compañeros de mi tiempo, los recuerdo con mucho cariño, y también me permite a mí tener otra mirada de las vidas de ellos. Y no juzgar, no quedarme pegado con la trampa que me hizo, claro, en con mucha cierto misericordia momento. en el fondo, con humor y misericordia. Sí, o sea, digamos, darme cuenta que somos todos iguales en ese sentido. Tenemos nuestros momentos buenos, nuestros momentos malos, y en el fondo algunos a lo mejor no han tenido los dones, la cantidad de dones que yo he recibido, ¿no es cierto? Y ellos a lo mejor no se han dado cuenta que también los tienen. Y a lo mejor yo les diría a ellos, oye, busquen esos dones que ustedes tienen. No piensen que ustedes no los tienen. ¿Por qué Dios no les va a haber dado a ustedes esos dones? Entonces, esa mirada también a mí me ha permitido disfrutar la vida mucho más, porque ¿de qué me sirve tener un enemigo? ¿De qué me sirve tener a alguien con el cual no quiero estar? La rivalidad, etcétera, etcétera, claro. Sí. No sé si para allá ahí a tu pregunta, pero yo... No, bueno, es todo. Al final uno dice, bueno, en retrospectiva, gracias Señor, en el fondo, gracias a Dios por todo lo que me dio, y bueno, eso. Bueno, lo que estaba relatando
nos impresiona porque son los frutos de la adoración, ¿ya? El ver, ¿cierto? Tener esta mirada que dices tú, ya no de esa manera que a lo mejor antes nos podía haber incomodado, algún comentario. Sin sentimiento, claro, sino que una mirada como en paz, digamos. Jaime, ¿qué pasaría si es que fuésemos más los adoradores de Jesús Eucaristía? Bueno, yo diría que empezamos a vivir más el reino de Dios. Y eso es lo que necesitamos. Claro, lo que decía ¿cierto? Santa Catalina de Siena. Santa Catalina de Siena decía que podemos hacer de aquí una previa al paraíso celestial o una previa al infierno, digámoslo así. Entonces aquí hay que hacerles una previa al paraíso celestial. Sí, yo creo que eso es un buen resumen, ¿cierto? Del significado. La palabra previa no la decía Santa Catalina, yo lo estoy parafraseando. Claro. Y como decía San Agustín, nadie come de esta carne sin antes adorarla, así que qué mejor invitación, ¿cierto?, para que se hagan adoradores. No cabe duda que hay una relación, uno ayuda no sé cuál va primero, pero yo estoy entendiendo mucho mejor las escrituras. Se me hace fácil entenderlas. No tengo las trabas que tuve, no sé. Encontrarlas como hace unos 30 años, 40 años. Sí. Claro. Yo creo que ha sido una entrevista preciosa en este programa maravilloso que es el Estar con Él. Y con ello, queridos auditores, los invitamos a que revisen la página web www.adoracioneucarística.cl, el manual del adorador, qué es adorar, dónde puedo ir a adorar a lo largo de Chile, en Santiago, en el Gran Santiago. Así que bueno, con ello vamos a despedir este programa y siga con nosotros en compañía de Radio María, una buena señal para Chile. Gracias, Jaime. Con mucho gusto, Muchas gracias a ustedes. Jaime. Y gracias. la felicito por el trabajo que hacen. Que Muchísimas gracias. Muy importante. Y agradecido también a los auditores que nos escuchan aquí. Chao, chao. Chao. Adiós. Hemos presentado Estar con Él, un espacio para reflexionar en torno a la importancia de la adoración eucarística en nuestra vida de fe, conducido por María Teresa Domínguez. Sigan en la sintonía de Radio María, una buena señal para Chile.